Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra tercera sesión del Seminario de Políticas Públicas con el tema Diseño de Políticas Públicas, la cual tiene como objetivo desarrollar las habilidades para el diseño de políticas públicas a partir de los problemas identificados. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. En esta sesión contaremos con la exposición por parte del doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Azcapotzalco. Bienvenido, doctor. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este seminario de políticas públicas, del cual estamos justamente hoy por iniciar la tercera sesión que se llama Diseño de Políticas Públicas. Les damos la más cordial bienvenida. Es un seminario que hemos organizado desde el INAFED y con la valiosa colaboración de grandes instituciones públicas y en este caso con la participación de una gran institución académica como es la Universidad Autónoma Metropolitana, en la persona del doctor Rodolfo García del Castillo, profesor e investigador académico de la UAM, experto en gobiernos locales y con una vasta producción intelectual en la materia. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos enormemente al doctor que nos está acompañando para enriquecer este seminario. Estamos en unos momentos de iniciar. Hemos tenido algunos problemas técnicos para que el doctor se incorpore y en este momento estamos tratando de conectar con él. Les pedimos un poco de paciencia. Pues mientras tanto, les comento que justamente este seminario de políticas públicas, como ustedes saben, pues ha sido impulsado con el propósito de compartir elementos, herramientas en materia de este modelo teórico conceptual y que se lleva a la práctica, pues, a partir de su comprensión, del diseño, de la identificación de problemas y la implementación y evaluación de las políticas públicas, pues eso es un gran enfoque metodológico y como enfoque es útil, es indispensable para abordar los problemas públicos y con ellos contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. En la primera sesión que tuvimos, ustedes saben, el maestro Ignacio Bonilla, nuestro director de coordinación operativa y asistencia técnica, nos impartió una sesión introductoria acerca de justamente qué son las políticas públicas y esto fue como este primer contexto del tema. En la segunda etapa, en la segunda sesión, el maestro Agustín Herrera, que es nuestro director de enlace con estados y municipios, y la maestra Mireya Quintos, que es la directora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación, abordaron el tema de la identificación de los problemas públicos. Y ahora en esa tercera sesión se abordará el tema, la etapa del diseño de políticas públicas, con el objetivo de compartir los aspectos básicos de esta etapa del modelo que se desarrolla pues justamente a partir de que ya fueron identificados los problemas públicos con los cuales se va a trabajar. Por ello, pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo García del Castillo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes, amigos y amigas, la verdad es que les apreciamos que nos estén acompañando para que juntos podamos avanzar en este tema y profundicemos en este enfoque que esperamos también sea de su utilidad y su interés y que también lo puedan llevar a la práctica. En nombre de la Secretaría de Gobernación
en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, les apreciamos que se encuentren con nosotros y ya, ahora sí, ya estamos listos para iniciar la sesión. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y antes de comenzar con esta ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al doctor Rodolfo García para que comience con su ponencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al INAFED la invitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo tener esta oportunidad de comunicarnos con quienes en la realidad echan a andar las políticas públicas a nivel local. Por otro lado, bueno, pues quisiera comentar que he tenido la oportunidad también de revisar ya con cuidado lo que han visto hasta ahora. Me parece que se han hecho dos excelentes presentaciones en las cuales ustedes ya tienen los elementos básicos de políticas públicas y por supuesto nos hemos ido aproximando a uno de los puntos críticos de la política pública, que es la construcción del problema. El día de hoy, como bien señalaban, nos concentraremos en la parte específica del diseño. Vamos a observar que a lo largo de esta exposición voy a estar jugando un poco con la realidad, lo que pasa en la práctica cuando estamos sentados detrás de un escritorio en un espacio de decisión municipal y lo que la teoría nos dice que debería ocurrir. Ahí siempre hay un espacio interesante entre esta visión teórica y la aplicación práctica que nos obliga mucho a ir construyendo soluciones a lo largo del camino, incluso desde la instrumentación, digo, desde el diseño y luego la instrumentación de política pública. Les pediría, por favor, si me permiten, compartir pantalla para poder hacer uso de mi presentación. Adelante, doctor. La pregunta es, ¿ya la tienen, supongo, en vista? Veamos. Ok, bueno, como decía entonces, nos concentraremos hoy en la parte del diseño y ya tenemos los antecedentes de la introducción de políticas públicas que dio el maestro Ignacio Bonilla y la segunda sesión del seminario de definición e identificación en la que además vieron ustedes un ejemplo con el maestro Agustín Herrera y la licenciada Mireya Quintos. Hoy la idea es abordar estos temas. Vamos a comenzar con una introducción muy rápida a la formulación y el diseño de políticas. Después vamos a observar los puntos básicos para la formulación. En este punto en particular me gustaría que pusieran, digamos, particular atención, porque lo que ocurre es que hay muchos modelos para plantear la formulación, hay esquemas, hay formas de trabajo que privilegian ciertos aspectos. Aquí, en el de los puntos básicos, me voy a la esencia. ¿Qué necesitaríamos en la parte medular para poder construir alternativas de política y alcanzar diseños que en el fondo nos lleven a mejores políticas? Después voy a hacer algunas consideraciones sobre la realidad municipal, que tiene que ver con las competencias, cómo funciona el Plan Municipal de Desarrollo, que sería una de las primeras aproximaciones al diseño. Mucho ojo, porque el Plan Municipal, y lo vamos a observar, termina muchas veces siendo una especie de telón de fondo o marco general, sobre el cual después construimos muchas políticas que van a traducirse en programas y proyectos mucho más específicos. Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Cerramos con una parte de instrumentos para el diseño, en donde vamos a ver muy rápidamente cuestiones como el FODA, el PESTEL, el PBR y el marco lógico, que este último es uno de los que más se ha utilizado en la planeación y en el diseño en todo el ámbito gubernamental y que nos da instrumentos y herramientas importantes para poder aproximarnos de una mejor manera a esta parte de la formulación y el diseño. Comenzamos con la introducción, como decía, un poco dar un repaso sobre el proceso de políticas públicas, las claves del análisis y las perspectivas desde el municipio. Primero, ya lo sabemos, el proceso de políticas públicas tiene un conjunto de etapas o se ha dividido en un conjunto de etapas que nos permiten hacer una secuencia que prácticamente es un proceso que se reconstruye sobre sí mismo. Lo primero que encontramos en el proceso es la formación
de la agenda, que en realidad tiene que ver con cómo vemos los problemas públicos, cómo determinamos que son públicos y deben ser atendidos por el gobierno, los asuntos susceptibles de atención por parte del gobierno que se incorporan a la agenda, que sería esta lista de asuntos que vamos a atender de acuerdo a las competencias de cada uno de los órdenes de gobierno. Tendrían entonces cada uno que dar respuesta a las necesidades y demandas de esos asuntos que se incorporan a la agenda, que ojo, no entran únicamente por una vía, sino por diferentes. Algunos son por obligatoriedad legal, otros por una presión de carácter social y otros corresponden incluso a compromisos políticos que se asumen a lo largo de las campañas antes de llegar a los puntos de decisión, bien sea a nivel federal, estatal o municipal. Bueno, esto ya lo han comentado, después viene lo que es la definición del problema público, que es uno de los puntos críticos. Escuchaba justamente a algunos de los expositores en las sesiones que ustedes tuvieron, que muy acertadamente señalaba que la definición adecuada del problema público prácticamente nos lleva a construir la mitad o más de la mitad de lo que va a ser una solución propicia y adecuada de política. Después tendríamos la hechura o formulación, que prácticamente es sobre lo que hablaremos durante el día de hoy, en donde vamos a construir diferentes opciones para resolver el problema. Vamos después de construir esas alternativas a seleccionar entre ellas aquella que se aproxime más a las condiciones con las que nosotros contamos, a la factibilidad que tenemos para solucionar un problema, y de ahí vamos a comunicar la política, punto muy importante porque también tenemos que llegar a la ciudadanía a explicar con cuidado qué es exactamente lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos que perseguimos, qué metas realmente pretendemos alcanzar, cómo las vamos a medir y todo eso al final del día, cómo se traduce en mejores condiciones de vida para la comunidad. La implementación de la política, que siempre me ha parecido uno de los procesos más interesantes, un proceso vivo en el cual nosotros no solamente aterrizamos o convertimos en realidad lo que tenemos en el papel, sino que creamos las condiciones para que eso sea posible. Y ese punto es un punto crítico. Siempre lo comento con todos aquellos que me escuchan, bien sea en cursos o capacitaciones, esta parte de la implementación es vital y es lo que distingue una buena política de una mala política, lo que puede llevarnos al éxito o al fracaso. Y eso precisamente es justo lo que ustedes hacen, construir esas condiciones para que alcancemos las metas. Por último, la evaluación, que dicho sea de paso, aquí aparece hasta el final, pero la realidad es que la política pública se evalúa en todo momento. No solamente es cuando terminamos algunos procesos o algunas de las etapas que nos hemos tratado, sino a lo largo de la ejecución de la política, nosotros prácticamente vamos midiendo en qué condiciones nos encontramos y qué tan cerca estamos de alcanzar las metas que nos hemos trazado. Entonces, esta parte, digamos, ya la han comentado, tenemos como telón de fondo entonces este proceso. También hay que señalar que el proceso como tal no es más que una construcción explicativa de nuestra parte para comprender algo que es muy dinámico. Me sucede muy a menudo con algunos funcionarios que me dicen, oiga, que no logro distinguir en dónde está tal o cual etapa. No te preocupes, porque en ocasiones nosotros, por ejemplo, piensen en la formulación. Realmente construimos una solución, pero luego la volvemos a discutir y en ocasiones la rediseñamos por completo. Y esto nos lleva a un proceso de ida y vuelta, ¿no? Las etapas en ocasiones entonces no se comportan secuencialmente como nosotros vemos en el texto, sino que en la realidad viven y tienen esos actores que pugnan entre sí, que nos llevan a una dinámica muy particular y que nos obligan entonces a estar viendo con mucho más ojo crítico cómo saltamos de un momento a otro. Ahora quisiera que observen ustedes con cuidado lo que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que son las claves del análisis para la política pública y quiero que observen tres cosas, los tres triangulitos, los tres cuadritos que están en la parte de arriba, que serían realmente el triángulo base de las políticas públicas, que es con lo que construimos todas las políticas públicas. Tenemos por un lado los actores, que son aquellos que participan en la construcción de la política. Debemos ver que aquí, y lo vamos a ver más adelante, tendríamos una primera subdivisión de actores, en donde observamos a los actores de forma, digamos, subdividida entre actores gubernamentales y no gubernamentales. Entonces ahí
Esa es la primera división que tenemos. Y después tenemos que observar entre aquellos que no son los gubernamentales, a quién estamos dirigiendo la política, cuál es nuestro grupo objetivo, cuáles son nuestros beneficiarios finales. Sobre esto regreso un poquito más adelante. Ahí tenemos el primer gran componente de las políticas públicas, los actores, los que construyen la realidad. Por otro lado, en el cuadrito verde tenemos los recursos, ¿no? Todo aquello que echamos a andar para alcanzar las metas que nos hemos trazado. Ojo, que aquí solamente coloco algunos o colocamos algunas. Aquí podemos tener desde recursos formales como el derecho, hasta recursos mucho más palpables como el personal con el que contamos, el presupuesto que se nos ha dado, la información que hemos alcanzado a recabar que consideramos pertinente, los consensos que podemos construir, el apoyo político, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos en el cuadro azul lo que son las reglas institucionales. Recuerden que toda construcción de política se basa, al final, como si jugáramos en un tablero de ajedrez, en un conjunto de reglas del juego. El tablero y las reglas de movimiento de las piezas, en el fondo, son esas normas que nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones de ley y hasta dónde terminan las fronteras de nuestro marco de acción. Todas estas tres cosas terminan por derivar en lo que son las políticas concretas. El contenido de la política, entonces, está al final del día construido a través de esta relación interactiva entre actores, recursos y reglas institucionales. En cuanto a los recursos, nosotros tenemos un montón de recursos, lo vemos aquí de una manera muy rápida. Tenemos los recursos como la fuerza y la violencia, el derecho, el personal, los recursos humanos, el dinero, la información, el consenso, la infraestructura, el apoyo político, etcétera. Todos esos tenemos que movilizar. Después de los recursos tendríamos a los actores. Aquí sí me detendría un poquito en esta concepción de actores, que sí quiero que se les quede grabada. Hay muchas formas de clasificar a los actores, pero entre las muchas que encontré, opté por recuperar justo esta porque es tremendamente clara. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los actores que están dentro de la administración, que están definidos por el derecho público, o sea, son ustedes realmente, como autoridades y funcionarios municipales, en este caso, los actores políticos, más todos los actores políticos que forman parte de las redes de decisión que están por encima de ustedes. O sea, piensen en las instancias de carácter estatal y federal que fijan las reglas, por ejemplo, para la operación de los programas o que determinan la manera en la cual se asigna el presupuesto y después se le hace seguimiento. Todos esos son los actores políticos, político-administrativos que conforman esa parte de la arena de política. Y por otro lado están los actores no públicos, que son los grupos objetivo, los beneficiarios finales y los grupos tercero. Quiero que piensen en esta definición entre grupos objetivos y beneficiarios finales, porque al momento de elaborar las políticas se vuelve algo muy importante. Piensen, por ejemplo, que ustedes tratan de hacer una política para prevenir un acto o un conjunto de cosas que no les gustan. Por ejemplo, que la gente tire basura en la calle. El grupo objetivo entonces serían todos los ciudadanos que tiran basura en la calle. A esos dirigimos la acción. Los beneficiarios finales pueden ser todos, los que tiran y los que no tiran basura. Toda la población en general se ve beneficiada por esa acción en específico. Y habría otros grupos que estarían interesados en un tratamiento especial de la basura o generarían un conjunto de desechos particulares que requieren tratamiento distinto. Otra más clara, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos evitar los accidentes de tránsito, podemos fijar una multa a aquellos que consumen exceso de velocidad, consumen alcohol y o manejan exceso de velocidad. Como ven, ahí el grupo objetivo de la política son los conductores de autos. Nosotros establecemos todas nuestras políticas, incentivos, desincentivos, sanciones, multas para ellos. Pero al final, los beneficiarios son todos. Cuando hablamos de la contaminación y hablamos de programas como el No Circula, ¿no? Ahí también estamos atendiendo a un grupo objetivo bien determinado, que son aquellos que manejan vehículos automotores. Los beneficiarios, al final, si la política tiene éxito, serían todos los ciudadanos. Los grupos terceros podrían ser, por ejemplo, industriales que se ven afectados por sanciones específicas por el aumento de la contaminación. O no, en algún momento pueden exigir una mayor participación. Este triángulo es el triángulo que se plantea para ver justamente esa relación
de autoridades, grupos objetivo y beneficiarios. Visualmente queda, digamos, bastante claro. Las reglas institucionales, lo decía, son las reglas que están detrás, que pueden ser reglas sociales, contractuales o estructuras estatales. Ojo, aquí esto es bien interesante porque cuando hablamos de instituciones, lo primero que se nos viene a la mente pues son las estructuras, ¿no?, organizacionales. Pero no nada más son esas, las reglas institucionales son también pues, las normas constitucionales, reglamentos, etcétera, que fijan una conducta esperada. Y también lo son las reglas de comportamiento que existen en la sociedad. Hay que tener en cuenta esas reglas al momento de construir soluciones concretas. Aquí llamo la atención también sobre este punto. Si lo viéramos a nivel del espacio local, en el espacio municipal, tendríamos, por ejemplo, en las reglas institucionales todas las competencias y funciones marcadas en las constituciones federal, federal, local, las leyes específicas que tienen que ver con el acto sobre el que estamos tratando de incidir, y toda la parte que tuviera después que ver con aspectos de carácter administrativo programático. Está todo eso, ¿no? Los actores deberían determinarse de acuerdo a la política que vamos a tratar de implementar. Ahí tendríamos grupos de interés, entidades privadas, la academia, organizaciones ciudadanas, medios de comunicación, sindicatos, etcétera. Más concretamente, si ustedes piensan en las políticas que echan a andar, pues tienen por un lado el presupuesto, la infraestructura con la que cuentan, la organización, el personal e incluso el capital político, porque esta parte es súper importante. Tú tienes más capacidad de acción si has llegado a tu puesto con una elección mayoritaria, eso te da una mayor legitimidad. También este capital político lo puedes utilizar para establecer mejores relaciones con otros órdenes de gobierno, y eso también incide al final en los resultados. El marco jurídico muy general que tendríamos para la acción de los gobiernos locales en México sería una cosa como esto, pero quiero que piensen en lo diferentes, en lo particulares que son cada una de las realidades de los estados en nuestro país. Tendríamos la constitución política, los convenios, las leyes generales, los reglamentos, las normas oficiales, los acuerdos, la constitución estatal, las leyes estatales y la legislación municipal. Pero solo por citar un ejemplo, cuando hablamos de las competencias municipales y nos agarramos a una constitución, la del estado de Hidalgo, vamos a encontrarnos 4 páginas completas en las que se dice cuáles son las competencias que tiene el gobierno municipal y las detalla de una manera muy, muy puntual. Si tomamos también la del Estado de México, tiene énfasis sobre algunas otras características de las acciones municipales, y así a lo largo del país vamos a encontrar diferencias, ¿no? Y esas diferencias en el fondo a veces son de grado, pero inciden mucho en la parte operativa de los programas y en la parte de diseño. Eso es bien interesante, se diseña distinto en cada una de las realidades. De hecho, solamente les pongo una nota más para que lo reflexionen. Cuando nosotros observamos todos los manuales que se han hecho para hacer planes municipales, y tomamos, no sé, lo que decía ahorita Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, y los contrastamos, las intenciones que se ponen en el plan de desarrollo son muy diferentes. Hay algunas que lo observan únicamente como un instrumento general en el que se determinan las grandes estrategias que se deben seguirse. Tienen, por cierto, una perspectiva, la mayoría de ellos, justamente de planeación estratégica, la fijación de una visión, una misión, los objetivos y las formas de medir. Pero algunos quedan solamente en una parte declarativa, otros exigen incluso aterrizarlo a nivel de indicadores, y es más, hasta te colocan el esquema que debe seguir, ¿no? Llene aquí, ponga no sé qué, líguelo con no sé cuál. Como ven, hay una diferencia entonces en la manera en la cual entramos a la ejecución ya real de estas partes, ¿no? Y justamente por ahí es por donde voy a comenzar la siguiente seccioncita, ¿no? ¿Cuáles son los puntos básicos para la formación? Primero me voy al proceso simplificado, cómo construimos las alternativas. Habría un conjunto de componentes de política pública que están detrás de la construcción de soluciones desde el gobierno. Hay que ver que hay estrategias, planes, programas, proyectos y acciones. Es la manera más fácil de dividirlo, y esta parte nos permite ver con mucho más claridad
¿Qué es lo que esperaríamos de cada una de estas partes, de sus componentes? La estrategia tendría las rutas fundamentales que van a orientar el proceso hacia donde queremos llegar. Ese es el punto clave de una estrategia. Por eso en planeación estratégica se comienza, si lo han visto y lo recuerdan, por una visión, ¿no? ¿Qué querríamos tener allá en 10, 15 años? ¿No? Después, por misiones específicas. ¿Cómo articularíamos misiones que permitan que esa visión se convierta en realidad? Y de ahí vamos descendiendo hacia objetivos, metas e indicadores, mucho más claros. Pero la estrategia es esta gran guía, la primera gran guía. Después viene el plan en donde se marcan las metas, con las directrices y ya las tácticas para ir bajando instrumentos más concretos. Los programas y subprogramas en donde sí ya las metas marcan mucho más el cómo hacerlo, ¿no? Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, de ahí a los proyectos y por último las acciones concretas. Si lo ven, los dos primeros, las primeras columnas, estrategia y plan, son los grandes componentes orientadores, programa, proyecto y acciones, son mucho más herramientales, dirigidos ya a la forma en la que queremos alcanzar lo que nos hemos marcado como un futuro deseable. Ahora bien, el proceso en general de cualquier formulación tiene estos tres componentes, estos son los componentes básicos. Después vamos a ver que la cosa se empieza a complicar aparentemente mucho más, pero aquí están los componentes básicos. Primero, definir el problema, después construir y proponer alternativas de solución y después seleccionar alternativas. El punto número 1, ¿no? Definición del problema. Hay una delimitación y estructuración del problema. Recordemos que el problema como tal es una percepción que nosotros tenemos con respecto a una realidad que observamos, la cual tratamos de medir o de delimitar, de ver de qué se trata, y después, una vez que lo vamos haciendo, es como irla acotando, la vamos conformando nosotros. Por ahí, una forma metafórica muy clara de verlo es, ustedes no ven a los problemas caminando en la calle, ustedes observan hechos que después traducen en datos y esos datos los llevan a ver una condición que no les gusta. Esa forma es la manera más sencilla de ver un problema, una condición no deseada, algo que además molesta a la mayor parte de la sociedad. Hay mucha basura en la calle, hay mucha corrupción, la gente se queja de que cuando hace trámites constantemente le piden dinero. Este es exactamente el hecho que observamos. Después lo pasamos a dato y decimos, tenemos tantos hechos convertidos en datos, tantas mordidas que podemos detectar en tal lado. Y de ahí observamos entonces si lo queremos corregir o no. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo clásico, caso clásico. Cuando hablamos de madres adolescentes solteras, lo que vemos es un dato. Aumenta el número de madres adolescentes solteras. Y ahí tenemos a las madres adolescentes aumentando. Cuando vemos el dato, observamos esa realidad y la acotamos, decimos, esto es un problema, porque socialmente entendemos que va a crear muchos problemas para los niños, para las madres y para la sociedad en su conjunto. Entonces vamos a delimitarlo en el tiempo, en el tiempo. Cuándo empezó, de qué a qué año lo observamos. Después, creamos lo que se conoce como una línea de base. Estamos en un punto en el que tenemos una tasa determinada de madres solteras. Queremos que esa tasa disminuya. Entonces hemos creado prácticamente en esta relación muy rápida, si lo observan, una idea entre el problema y la potencial solución. Hemos delimitado y estructurado temporal, espacialmente, etariamente, edades, ¿no? Y por supuesto, en zonas donde está el problema. Y entonces nosotros lo hemos creado en nuestra mente y le empezamos a dar una forma, un formato, para después empezar a construir las soluciones. Hay otra cosa, vamos a solucionar aquellos problemas que nos competen, que creemos que podemos solucionar o que la ley nos obliga a solucionar. En el caso del gobierno municipal, pues el artículo 115 constitucional dice que somos responsables de los servicios, responsables del manejo del territorio. Claramente, si encontramos algún hecho o dato que después constituimos en problema de esa índole,
Es algo que nos corresponde y que debemos tratar de solucionar. Es ahí donde hablamos de la construcción de un diagnóstico. Empezamos a armar diagnóstico y ese diagnóstico nos permite después ir acotando la complejidad del problema de tal modo que lo delimitamos, lo focalizamos y lo cuantificamos. Decimos entonces, tenemos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez un aumento de la tasa de madres adolescentes, que particularmente se da en las colonias de la zona norte y que nos ha mostrado un crecimiento de la tasa del 3% constante en los últimos 4 años. Hemos hecho todo, ¿no? Hemos delimitado, focalizado y cuantificado el problema. Y ya podemos entonces empezar a construir y proponer alternativas para ese problema en específico. También, por ejemplo, podemos tomar no clásico en los gobiernos municipales. Tenemos problemas con la recolección de basura. ¿Es en toda la ciudad o es en solo algunas zonas? Delimitamos. Hay un problema de recolección de basura que se exacerba en la zona sur de la ciudad, en donde observamos que existe un bajo cumplimiento de parte de la empresa que hemos subcontratado o contratado para esa recolección. Focalizamos y lo cuantificamos. Decimos, entre el total de toneladas recolectadas en el año 2020 al 2024 hemos tenido un descenso. Al encontrar esa relación, entonces hemos cuantificado el problema y creamos lo que se conoce como una línea de base. Dijimos, bueno, la falla de recolección es de tanto, ahora tenemos que plantear soluciones que nos lleven a una mejor condición. Ahí, como ven, la cosa va, digamos, mucho más clara. Dense cuenta que los problemas, por simples que sean, son todos susceptibles de someterse a esta delimitación, focalización y cuantificación. De ahí construimos y proponemos alternativas de solución. Para proponerlo, tenemos que clarificar los objetivos. Hay que clarificarlos porque los objetivos en ocasiones son múltiples y hay competencia entre ellos. O sea, queremos cumplir muchos objetivos. A veces llegamos a la administración municipal y en nuestro gran deseo que tenemos, decimos, vamos a combatir la pobreza. Primera pregunta, ¿qué es para ti pobreza? ¿Qué tipo de pobreza vas a combatir? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles van a ser las variables que vas a utilizar? ¿Y cómo vas a medir después los resultados? No es tan sencillo porque estamos hablando de un problema que es de por sí complejo. Yo recuerdo muy bien en las múltiples capacitaciones que me ha tocado dar a algunos alcaldes o presidentes municipales que decían cosas en su primer ejercicio que sonaban así como vamos a salvar al mundo, ¿no? Sí, pero no puedes salvar al mundo desde un municipio porque tienes condiciones acotadas en cuanto a tus capacidades, tus competencias y los recursos con los que cuentas. Entonces, hay que tener cuidado con clarificar esos objetivos y sobre todo observar que no se contradigan entre sí o que no se dupliquen entre sí. Es cuando hablamos de objetivos múltiples o que compiten entre sí, ¿no? Hay que depurar la información para alinearla con respecto a los objetivos. Y hay que vincular las metas con indicadores. ¿Qué metas? ¿Con qué indicadores? Para poder hacer esto es muy útil contar con relaciones causales. ¿Qué es una relación causal? Cuando lo explico con mis chicos de licenciatura, siempre utilizo un ejemplo muy sencillo. A ver, ustedes tienen un problema personal, quieren bajar de peso. Entonces lo que tienen que ver es qué causa el aumento de peso. Bueno, si tú te comes 40 hamburguesas en la mañana y lo haces cotidianamente durante varios días, pues tienes una relación causa-efecto. El aumento en la ingesta de ciertos alimentos calóricamente muy altos te va a provocar un aumento de sobrepeso. Entonces dices, tienes una relación causal. Si disminuyes la fuente del problema, es probable que disminuyas el efecto del problema. Esa es la relación. Lo mismo pasa prácticamente con todo, y todos los problemas son susceptibles de observarse bajo este principio de relación causal. Pero, y aquí viene el pero, como acabamos de comentar hace un rato, los problemas públicos son complejos, entonces pueden ser multicausales. ¿Qué es lo que provoca, por ejemplo, que los sistemas de recolección de basura no funcionen adecuadamente? Por un lado puede ser el incumplimiento del concesionario, que no pasa suficientemente por las rutas, pero también pueden ser los hábitos de la población,
que tira basura en cualquier lado, que provoca condiciones de mal manejo, que no tienen cuidado sobre la forma en la que da destino final a la basura. Vean que hay muchas más condiciones que pueden llevarte a entender el problema. Entonces, decimos que hay una relación multicausal, tienes muchas causas para entender el origen del problema. Y cuando tienes muchas causas, lo que tienes que escoger es cuáles son las principales, cuáles son las que más pesan para que este problema crezca. Y sobre esas son sobre las que debes tratar de actuar. Ese es el punto, ¿no? Cuando tienes relaciones multicausales. Entonces, las preguntas clave para encontrar las causas es qué provoca el problema, cuál es su origen y si existe algún responsable, ¿no? ¿Qué lo provoca? ¿Cuál es su origen? Y si existe algún responsable o algún grupo al que podemos atribuir que pase eso. Porque entonces, si lo ven, esto me va a permitir ir encontrando los instrumentos para actuar sobre ello y para ir depurando las propuestas, ir sacando las que sirven, de las que no sirven, las que tienen más probabilidad de mejorar lo que yo quiero mejorar y las que, aunque me gusten y suenen bonito, no van a contribuir en mucho a mejorar el problema que presenta, ¿no? Después tengo que seleccionar alternativas. Hay que evaluar y contrastar alternativas y para esto hay que ver factibilidades. Cuando nosotros, por ejemplo, en un ejercicio de lluvia de ideas en nuestro equipo, que siempre vamos a conformar equipos multidisciplinarios lo mejor que se pueda dentro del municipio, adelanto ese consejo práctico, cuando ustedes vayan a planear o a proyectar o a construir alternativas de políticas, cualesquiera que éstas sean, traten de tener dentro de su equipo, incluso dentro de sus propios colaboradores, grupos multidisciplinarios. Es decir, es bueno siempre tener un abogado, es muy útil, es bueno tener un ingeniero, es bueno tener un economista, alguien que sepa de estadística, porque eso te va dando visiones distintas sobre el mismo problema. Ya que tienes ese equipo, entonces vas a empezar a tener un conjunto de ideas de solución. Cuando trabajas en grupos de este tipo y generas lo que se conoce como lluvia de ideas, es decir, todos empiezan a proponer soluciones, tienes en la mesa al final del día muchas, ¿no? Incluso puedes utilizar diferentes metodologías. Hay unas que son incluso hasta muy bonitas porque son un poco lúdicas, juegas un poquito con eso, o juegas con colores y las divides, y al final del día tienes el conjunto de las que en general se cree que podrían ser las potenciales soluciones a un problema. Pero después de eso las tienes que pasar por la prueba de fuego de la factibilidad. Es decir, ahí están, suenan bien, pero son económicamente factibles, tenemos dinero para hacerlas. Piensen, por ejemplo, en lo que decíamos de los rellenos sanitarios. Lo mejor en muchas de nuestras ciudades sería construir nuevos rellenos sanitarios bajo condiciones técnicas totalmente distintas. Sin embargo, ustedes saben que esos proyectos exigen presupuestos muy elevados. No se pueden hacer únicamente con recursos municipales y, por tanto, también requerirán de buscar fondos de los otros órdenes de gobierno y eso te lleva también a procesos de negociación más complejos o bien endeudamientos de largo plazo que tienes que pasar por aprobaciones de cabildo, etcétera. Tienes que observar que entonces esa primera solución, supongamos que tu relleno sanitario no tiene capacidad de decir vamos a construir uno nuevecito, última generación, pues sí, suena bien, pero no es factible en términos económicos. Después hay que ver las factibilidades técnicas. Existe el terreno y existen las condiciones, por ejemplo, ya que no pensamos en construir uno nuevo, para ampliar las celdas que tiene nuestro relleno sanitario, sí o no. Y esa es otra pregunta, ¿no? Políticamente, ¿qué va a significar solucionar esto? Retomo nuevamente el relleno sanitario. Muchos rellenos, si ustedes lo saben, tienen dentro de sí un montón de implicaciones políticas, desde los recolectores de basura originales hasta los pepenadores, porque es todo un negocio, hasta quienes han otorgado los permisos, hasta los ejidatarios que dieron el permiso original. Hay muchísimos intereses o grupos de interés detrás y por tanto políticamente también hay que ver si legalmente se puede o tenemos que crear instrumentos diferentes. Es decir, ahora que hablaba justamente de rellenos sanitarios construidos sobre terrenos ejidales, ¿cuál es la condición legal que tenemos con ellos? ¿Hasta dónde podemos avanzar o no en la solución del problema?
problemas sociales, problemas de carácter ambiental también. Si nosotros observamos cada una de estas cosas, se puede ir evaluando. De hecho, hay manuales muy bien construidos para ir haciendo estas evaluaciones, prácticamente llenando cuadritos, ¿no? Y por supuesto, al final tenemos que ver la relación costo-beneficio. Suena complicado, pero muchas veces lo hacemos de manera intuitiva. ¿Cuánto nos cuesta una solución? ¿Tenemos para hacerla o no? ¿Y qué beneficios esperamos encontrar? Si tenemos clara esa primera intuición, entonces podemos empezar a construir modelos más complejos dependiendo del equipo con el que contamos, el tiempo y las posibilidades reales para hacerlo. El decisor debe seleccionar los aspectos del problema considerando los recursos propios que tiene, los recursos que le pueden proporcionar otros actores, las competencias que tiene y las posibilidades concretas de acción. Da una respuesta siendo consciente, y esto es muy interesante, véanlo, de que no ataca todos los aspectos y de que tampoco soluciona radicalmente el problema, sino que lo gestiona. Esta parte es muy dura. Yo recuerdo mucho, particularmente cuando trabajo con alumnos de doctorado, maestría o incluso decisores, particularmente los de planeación urbana, que se dan de topes con esto porque dicen, bueno, a ver, tenemos modelos buenísimos ahora que podemos utilizar grandes bases de datos, de Big Data y inteligencia artificial, podemos generar incluso escenarios muy complejos para solucionar los problemas urbanos de la ciudad. ¿Eh? Padre, ¿no? ¿Suena bien? Bueno, y entonces dices, ahí tengo un montón de soluciones posibles, pero cuando los empiezas a enfrentar a esta parte de las factibilidades, le dices, mira, todo eso que tú tienes suena muy bien, pero si observas las condiciones políticas, recuerdo muy bien de una ciudad media, no voy a decir el nombre, a ver, estás planeando el crecimiento de la ciudad hacia una zona claramente ejidal, sabes los problemas que vas a tener en esta parte, te imaginas a lo que te vas a enfrentar en pocos años, estás permitiendo y generando, por ejemplo, la creación con endebles herramientas legales de nuevos fraccionamientos, vas a tener un problema que te va a estallar tarde o temprano, aunque tu modelo dice que la ciudad debe crecer para allá. Entonces, ten mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay que ver exactamente hasta dónde te ayuda, digamos, el modelo y qué tanto puedes hacer, y al final aceptar que hay algunas cosas que van a estar fuera de tu control y que en ocasiones vas a tener que elegir no la opción óptima, sino la que más se acerca a lo que tienes en las manos. Eso es bien interesante. Por eso se dice que se gestiona el problema y no se soluciona totalmente, ¿no? Bueno, aquí solamente reiterar algunas cosas, ¿no? Para definir el problema hay que tener claro que lo que hacemos cuando definimos un problema es crear una hipótesis de cómo funciona la realidad. O sea, estamos imaginándonos cuál es el origen del problema, por qué está ahí, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Y entonces, al imaginarlo en nuestra mente, estamos prácticamente dando paso a la formulación de las soluciones. Hay que construirlas, construir soluciones. Y para construir soluciones, aquí sí quiero que este mensaje les quede muy, muy claro, ¿no? Prácticamente hay de tres sopas. Cuando estás sentado en un escritorio como decisor municipal, para que eches a andar una política, tienes tres fuentes: modelos de planeación y proyectos. Es decir, tú eres muy bueno proyectando y entonces, por ejemplo, te empiezas a crear un conjunto de proyectos para la mejora urbana de tu municipio. Dices, le hacen falta espacios públicos, tengo que mejorar las vialidades, tengo que crear áreas de amortiguamiento para el crecimiento, tengo que respetar la parte ecológica de tal o cual zona. Entonces tú creas un modelo padre y creas muchos proyectos. Voy a crear un parque aquí, voy a crear de este lado una zona de desarrollo industrial y de este lado una zona de crecimiento poblacional con base en puros construcciones habitacionales. Y tengo, ¿no? Y lo hago con un modelo. El modelo y la planeación me permite proyectar, construir unos diagnósticos y de ahí derivo mis políticas. Primera sopa, ¿no? Segunda sopa, ¿no? Veo buenas ideas en otros municipios y en otras partes. Digo, mira, les funcionó muy bien un programa que están aplicando para mejorar los sistemas de agua. Me late. Incluso el modelo como tal se ajusta perfectamente al municipio porque es igualito de tamaño, tiene más o menos las mismas broncas.
Órale. Entonces ahí tengo mi segunda fuente, ¿no? De alternativa, las experiencias similares. Y la tercera son las ofertas de programas. ¿Mm? Es decir, el gobierno federal o estatal me ofrece un montón de cosas y soluciones. Y por cierto, ahí les recomiendo que vean con mucho cuidado lo mismo que haya clasificado INAFERI, que lo hace muy frecuentemente, en donde aparecen todos los programas a los que ustedes pueden acceder y qué les están solicitando. Y entonces vas diciendo, voy haciendo un match, o sea, una liga entre tengo tal problema y existe este programa. Y entonces observo cuáles son los requerimientos que me exigen, términos de referencia que me van a pedir, y voy llenando, digamos, las necesidades para solicitar recursos, bien sea que sean recursos totales para cubrir el costo de la obra, o que estemos hablando de programas par y paso, donde yo pongo una lana y ellos ponen otra, y entonces voy encontrando soluciones. Ahí están las tres fuentes principales de donde puedo tomar ideas para construir alternativas. En cualquier caso, debe buscarse la alineación de los planes y programas con la planeación estatal y la planeación federal, y hay que crear una secuencia de objetivos, metas e indicadores. Todavía más, debemos y podemos ligarlos, por ejemplo, con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y entonces vamos creando un modelo sustentable de crecimiento. Eso, pues ahí está, ¿no? También es otro instrumento que ustedes pueden consultar, simplemente consultando la base del PNUD, ¿no? Y ahí tienen todo un montón de objetivos y podemos irlos ligando, ¿no? Vamos aterrizándolos a nuestra realidad municipal. Aquí les pongo un ejemplo simple para que observen cómo en la realidad a veces lo que deseamos está más lejos de lo que tenemos, ¿no? Les pongo un ejemplo clásico que por cierto maneja John Suirate en uno de sus videos, que es el ejemplo de los accidentes de tráfico. Dicen, se considera un problema, los accidentes de tráfico pues afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Ahí voy delimitando que este es un asunto público porque además de que afecta a la sociedad, tengo competencias para poder en alguna medida buscar mejorarlo o gestionarlo. Es una situación no deseada, ese es un problema a la cual buscamos dar respuesta. ¿Cuáles pueden ser las causas de esos aumentos de los accidentes? El exceso de alcohol, el incumplimiento de las normas, las malas condiciones técnicas de los vehículos, el mal estado de las carreteras, la obsolescencia del parque vehicular o incluso la orografía en la que están construidas nuestras carreteras. Ahí tenemos algunas de las potenciales causas. Entonces, el decisor debe buscar soluciones, pero el decisor no tiene todas las herramientas en su mano. Supongamos que quien quiere echar a andar la solución es un director de tráfico. El director de tráfico pues, no tiene un montón de cosas. No puede, por ejemplo, arreglar las carreteras, no puede prohibir el alcohol de manera total, no incide en las condiciones técnicas de los vehículos y tampoco puede modificar la orografía. Entonces tiene un montón de no puedo hacer esto. Y tiene que buscar hacer lo que pueda con lo que tiene. Y aquí tenemos esta lamita muy ilustrativa. ¿Qué tiene? Pues el reglamento de tránsito, la policía a su cargo y las multas y sanciones. Y con esas tres herramientas debe construir sus potenciales soluciones. ¿Qué es lo que puede hacer? Si lo ven, tenemos aquí dos columnas. Una es pedir acuerdos con otros órdenes de gobierno para controlar, por ejemplo, el consumo de alcohol o mejorar las carreteras, o que se incida en el reglamento de las condiciones técnicas de los vehículos, pero eso corresponde a nivel federal. Solamente le vamos a pedir que nos eche la mano y a lo mejor sí, o a lo mejor no lo hace. Y por otro lado, utilizo las herramientas que tengo a mi disposición. Solo tengo los reglamentos, entonces multas y sanciones, y solo tengo los controles e incentivos sobre mis policías, los castigos, los premios de acuerdo a su comportamiento, y puedo hacer una mejora de los procesos de vigilancia, que pueden ser incluso altamente tecnológicos, cámaras, formas nuevas de medir el consumo de alcohol, etc. ¿Ven? Ahí tenemos entonces pocas herramientas para atacar el problema, ¿no? Entonces, si vamos a un poco ya aterrizando, tendríamos que definir el problema por un momento, identificando y movilizando recursos en un proceso, pasar de una situación a una vía no deseada y ver con qué alternativas puedo atender el problema, ¿no? Las consideraciones para la realidad municipal, a ver, primero, aquí retomo exactamente la lámina que utilizaron mis colegas en su presentación, porque me pareció muy clara, ¿no? Primero tenemos que ver
cuáles son las funciones y responsabilidades de municipales según el marco normativo. Hay que tener en cuenta que está, por un lado, el artículo 115, sus diferentes fracciones, que me dice que pues el municipio tiene personalidad jurídica, está a cargo de los servicios públicos, está a cargo de la parte de la hacienda y del desarrollo urbano, que son importantes, de la planeación conurbana y metropolitana, de la policía y de las relaciones laborales del municipio. Ahí está lo que puede hacer. Y también, por supuesto, las responsabilidades según el marco normativo, que tiene que ver con las leyes generales, como las de responsabilidad administrativa, disciplina financiera, asentamiento humano, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, bueno, todas estas que tenemos acá, más todas aquellas que se sumen de acuerdo a la legislación particular que los afecta o que los determina el estado en el que están, y ese es el punto de partida. Después mis atribuciones, ¿no? Son prácticamente las mismas. Esto es lo que puedo hacer: servicios públicos, obra, medio ambiente, desarrollo social, planeación y desarrollo económico. Ya que las tengo claras, entonces tengo que buscar que me quede todavía mucho más claro a mí en el estado en el que voy a trabajar. Tratados internacionales, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Mucho ojo, porque a veces cuando les pongo tratados internacionales, algunos municipios empiezan a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con los tratados internacionales? Mucho cuidado, tenemos mucho que ver y estamos obligados, por la forma en la que se estructura el derecho en México, a cumplir cosas que se marcan en los tratados internacionales. Vayan pensando, por ejemplo, que ustedes en su municipio puedan recibir, por ejemplo, inversión extranjera. Entonces, cuidado, van a tener que leer con lupa el Tratado de Libre Comercio para ver si alguna de esas cosas no los afecta. Solamente tengan mucho cuidado. Cuando tú contratas empresas que tienen capital norteamericano o canadiense y tratas, por ejemplo, de dar marcha atrás a una concesión, más no lo puedes hacer porque estás contraviniendo el tratado en la medida en que estás violando un contrato. Porque para la legislación norteamericana y canadiense, la concesión es un contrato. Hay que tener cuidado. Entonces, si ven, esos tratados internacionales nos afectan cada vez más. En un mundo global, es cada vez más cierto que tenemos que poner mucho ojo en esa parte. Después ya la Constitución, la Ley de Planeación, la Ley Federal, el presupuesto y todas las demás que tengan que ver con la parte estatal y municipal. Es nuestro telón de fondo, ¿no? Y después partamos del primer punto, ¿no? La planeación desde el plan de desarrollo municipal. Para poder echar a andar el plan o construirlo, tenemos que partir del diagnóstico, luego formularlo, presentarlo y aprobarlo, irlo evaluando poco a poco y actualizar. El municipio enfrenta un montón de problemas, algunos son de carácter frecuente y otros urgentes, que surgen coyunturalmente por hechos que no esperamos. Esto se los pongo porque en la planeación podemos en ocasiones ser omisos con respecto a problemas que sabemos que pueden ocurrir. Siempre tenemos que dar un grado de flexibilidad a la planeación en la medida en la que pueden acaecer cosas que no teníamos en el panorama. Ejemplo, problemas frecuentes. Sabemos que hay fallas en la infraestructura, tenemos problemas de seguridad, hay problemas de agua, de pavimentación, de recolección y disposición de basura, de comercio informal, de transporte. Esas son muchas de las que tenemos siempre cuando llegamos. Ya prácticamente vamos entrando a la oficina y tenemos sobre nuestro escritorio un montón de demandas de este tipo. Ahí están. Y van a estar todo el tiempo. Sobre esas debemos trabajar. Pero también pueden ocurrir cosas que no teníamos previstas. Por ejemplo, desastres naturales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Tula cuando en la Ciudad de México hay un exceso de lluvia y el agua se canaliza por el drenaje hasta allá y te inunda más de la mitad del municipio? Y acabas con clínicas, acabas con zonas habitacionales, etcétera. De la noche a la mañana, literalmente, ¿no? Estás ante un desastre natural. ¿Qué pasa en Acapulco cuando te cae encima un ciclón? ¿Qué pasa incluso si hay un deslave en las zonas altas de tu municipio? Y eso se cruza, por ejemplo, con riesgos asociados al crecimiento irregular. Muchas de los asentamientos en nuestros municipios, y lo sabemos, están en lugares que no deberían estar. Y claramente corresponden a riesgos casi inmediatos, ¿no?
que en el momento en el que se presente algo, como una lluvia fuerte, ligero temblor, etcétera, puede llevarnos claramente a un peligro latente. Para eso necesitamos también darle un vistazo a los mapas de riesgo a los que estamos nosotros, digamos, enfrentados, y el acto existe. Solamente hay que tratar de tenerlo claro en nuestra planeación. Luego vienen los problemas de carácter sanitario. Además de la pandemia, que ya para qué se las cuento, porque la vivieron claramente, están los problemas sanitarios que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Un dato, ¿no? Ustedes saben, porque seguramente lo han leído en la prensa, que ahora la frecuencia con la que se presentan un conjunto de enfermedades consideradas tropicales o subtropicales en México ha aumentado en las tasas. ¿Por qué? El cambio climático ha llevado a que muchos de los mosquitos que provocan estas enfermedades hoy puedan sobrevivir en climas que antes no lo hacían. Ciudades que antes no tenían problemas de este tipo, hoy los tienen, porque al cambiar la temperatura solamente menos de medio grado, con eso tienes para que tengas ahora nuevos potenciales enfermedades. Solamente como un dato cultural para que lo piensen, ¿no? Hace poquito acaba de deshielarse una parte del permafrost allá en Rusia y detectaron más de 1.500 bacterias en una sola lectura, nuevas que no se conocían, ¿no? En Canadá, por ejemplo, enfrentaron un problema muy serio por el crecimiento de hongos en zonas boscosas donde antes no crecían. Y esos son súper resistentes a todo lo que les des. Y eso de la noche a la mañana se va a convertir en un problema de salud pública. Imaginen lo que ustedes van a enfrentar a medida que entremos a cambio climático y otras cosas. Lo van a ver. No soy agorero de la fatalidad, pero entonces hay que tener también previsto que eso pues, es otro riesgo que tenemos, ¿no? Y los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales están todo el tiempo ahí, ¿no? Hay que tenerlos en consideración para crear la parte de la flexibilidad en la planeación. Un conjunto de recomendaciones prácticas, no sé cómo voy de tiempo, estoy un poquito, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Porque todavía me falta una partecita de modelos. Pero bueno, ¿qué recomendaciones prácticas les doy yo en esta parte? Que si lo ven, estoy haciendo un barrido muy general sobre cuáles serían los puntos críticos para la formulación del diseño. Primero, identificar las prioridades de atención con base en sus posibilidades y restricciones. Es decir, tú puedes detectar los grandes problemas y está bien que aparezcan en tu diagnóstico, pero hay algunos que claramente te superan. Entonces de ahí tienes que ir decantando y quitando aquellos sobre los cuales va a ser difícil que puedas establecer una política pública desde el espacio municipal. Puedes, como lo dije, ir gestionando el problema, ir buscando algunos paliativos, ir creando parchecitos. Pero claramente habrá problemas que están mucho más allá de lo que tú puedes hacer. Por supuesto que también puedes realizar una tarea de concertación con otros órdenes de gobierno para dar soluciones más amplias. Pero lo primero es, en el plan tienen que estar esos diagnósticos, pero en la construcción de los programas específicos, vean la diferencia, plan, programas específicos, debes priorizar aquellos que son posibles de ejecutar por ti en periodos específicos de tiempo. Y entonces vas bajando, digamos, la lista. Tienes una idea clara de qué pasa, pero ya has seleccionado aquellos puntos en los que puedes actuar. Hay un espacio gris entre ambas cosas, ¿no? El conjunto de asuntos que podrías tratar si creas las ligas suficientes y las concertaciones suficientes con otros órdenes de gobierno. Bueno, hacer uso activo de todos los instrumentos que tengas, como los COPLADEM, por ejemplo, COPLADEMU, por ejemplo, aumentar las juntas ciudadanas, siempre hay que involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de los problemas que tienes y aplicar modelos de planeación y diseño como el FODA, el PESTE, el PBR y el marco lógico, sobre los que voy a hablar un poquito ahorita al final de la presentación. Un poquito también es importante, a ver, tengo una lámina, aquí está. Para elaborar los diagnósticos, una recomendación importante es que le den una vuelta con cuidado a las fuentes de información. Esto les va a ayudar tanto en la parte de la planeación del Plan Municipal de Desarrollo, que ya dije que es el más general y es un telón de fondo, como de los programas específicos, que esos sí ya son más concretos, de políticas que quieran aplicar. Y ahí van a encontrar muchísimos datos de
primer orden y además actualizados que les van a ayudar muchísimo al momento de hacer la planeación, la programación y el diseño de acciones de política. Está, por supuesto, INEGI con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales. Yo creo que todos deberían darle siempre una vuelta porque te da el panorama general de cómo está el municipio. Está el mapa digital también elaborado por INEGI, el Datamun de Coneval, que tiene también datos muy importantes, los datos de la Secretaría de Bienestar, el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de 2024 es muy claro también, los datos que aparecen en CONAPO, en SEDATU, el PNUD tiene una parte y una sección en la que puedes observar incluso ejemplos muy aterrizados a condiciones locales. Por supuesto, todo lo que tiene INAFED con el Sistema Nacional de Información Municipal, en principio, pero no solo ese, sino todas las herramientas que tiene detrás, el Sistema de Información Hacendaria Municipal, el SIAM, y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando termine la sesión, pueden meterse un rato, por ejemplo, el Datamon, y simplemente en esta página van a encontrar un montón de cosas. Van a decir, mira, cuántas cosas interesantes hay aquí sobre las cuales yo puedo tener información de primera mano. Y solamente tendrían que dar la entidad, el municipio al que pertenece, y ver los indicadores. Están estos otros también, guía para ver el desempeño, interesante. Y también destacan las prácticas que tienen en la base de datos del inventario de Coneval, acciones sociales. Hay un montón de casos. Además, hay otra serie de casos que ustedes pueden consultar en bases internacionales. Se lo recomiendo porque cuando uno está enfrentándose a una administración nueva, ¿para qué inventamos el hilo negro y el agua tibia? Si ya otros lo hicieron, ¿por qué no retomar esas experiencias? Recuerdan que les decía que esa es la segunda fuente para empezar a elaborar soluciones. La parte que me permite observar lo que ya hicieron otros y que me puede servir claramente para solucionar los problemas en mi municipio. Como les digo siempre, en política pública local se vale copiar y siempre hay que hacerlo, ¿no? Si ya está hecha la experiencia, pues adelante, ¿no? Y eso nos lleva también a darle un vistazo al compendio de fichas informativas de programas federales, que esa es la otra fuente, lo recuerdan, lo decía hace un rato, también lo tienen, diciendo, si queremos hacer un match entre las políticas que me ofrecen y los programas que me ofrece el gobierno federal y los problemas que yo tengo, pues entonces voy a encontrar ese punto de encuentro en el que voy a armar mejores soluciones en la medida en que ya tengo un conjunto de recursos potenciales que van a aumentar mi capacidad para dar respuesta a los problemas, ¿no? Luego están los análisis clásicos, ¿no? Aquí sí, la recomendación es darle una vuelta. Es difícil en tan corto tiempo a veces hablar de todos estos modelos. Cuando me lo planteé dije, va a estar complicado, pero ahí va, ¿no? Bueno, el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA siempre es útil, es muy sencillo y te permite estudiar elementos internos y externos que te permiten ver el logro de tus objetivos. Entonces, lo que ves son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y como instrumento pues es bastante útil, ¿no? Y si lo ves, lo puedes traducir incluso a una matriz de este tipo, en donde ves, por un lado, la cruz entre factores internos y externos, favorables y desfavorables, para ubicar claramente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con esto puedes ir acercándote muy bien a cómo hacer un diagnóstico estratégico, que particularmente en el caso del plan municipal es muy útil, ¿no? Está el PESTEL, yo se lo recomiendo bastante, particularmente a los municipios grandes que tienen, o aquellos que tienen interacción fuerte con el extranjero, o que tienen presencia industrial también fuerte, porque te permite comprender otra serie de problemas. Muchas veces no le entras tanto al PESTEL desde el espacio local porque te parece más una herramienta para el sector privado, pero no. Esta herramienta te ayuda a tomar decisiones ejecutivas de un proyecto negocio, aparentemente, pero lo que hace en realidad es lo que está acá abajo. Te permite ver aspectos externos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Les pongo una, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Tijuana? ¿Qué está pasando con todos los municipios de la zona norte ahora que está dándose un fenómeno de nearshoring? Están enfrentando demandas nuevas los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque claramente la llegada de mayor inversión genera presión sobre los servicios municipales y genera un nuevo tipo de demanda.
Piensen, por ejemplo, en pesquería, en Nuevo León, un municipio que no existía y de la noche a la mañana se duplica por la ubicación ahí de la planta de Kia. Entonces, eso es claramente un fenómeno que está ligado a estos vínculos de globalización que terminan aterrizando en un espacio. Al final, y esto es algo bien interesante y ustedes lo saben, todo ocurre siempre en un espacio local. Y la globalización también aterriza ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y el análisis PESTEL es muy útil para eso, ¿no? Te permite, como ven, evaluar valores, factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, e ir haciendo una descripción. Esta presentación, por supuesto, que se la voy a mandar para que la tengan, y al final vienen las referencias bibliográficas, e incluso en el caso de marco lógico, que es uno de los que toco aquí, les recomendaría ir a unos videos que se han elaborado son como muy didácticos, te permiten ir paso a paso armando tu modelito de marco lógico o de lo que quieras, ¿no? Está, por supuesto, marco lógico y PBR, ya no voy a tener mucho de PBR porque ya estoy viendo que de tiempos me fui largo. Sí, ya estamos por concluir, doctor. Sí, exactamente. Pero el marco lógico sí me gustaría solamente señalar algunas cosas. Es de los que más se usa, es súper útil, te permite identificar con claridad el problema y también les voy a pasar la referencia, te permite ir construyendo esta relación, diagnóstico, objetivos, la construcción de alternativas, la estructura analítica del proyecto y llegar a la matriz de indicadores. Y te permite hacer cosas como esta, ¿no? A través de los pasos, ¿no? Ir viendo primero cuáles son las consecuencias, digo, cómo se consensa un problema, cómo llegamos a determinar que el problema afecta a muchos, identificar los efectos, armar el modelo causal, analizar la manera como el problema afecta a distintos involucrados, construir el árbol del problema e identificar la solución. Y te permite, aquí las pongo, ir armando arbolitos. Por ejemplo, este, ¿no? Un arbolito que te permite, en una primera instancia, ver cuáles son las causas del problema. Las causas. Ya tienes las causas. Número 2, cuáles podrían ser los efectos del problema. Ya que tienes los efectos, número 3, cómo los vinculas y creas este árbol de problemas. En donde tienes, por ejemplo, y vean lo que clarito, por un lado, los está en el centro del problema, ¿no? Que tiene que ver con la alta tasa de enfermedades en una localidad. Tienes, por un lado, el alto nivel de pobreza, la baja productividad, las bajas remuneraciones, que todas estas pueden ser causas y luego los efectos. Abajo. Ya que tienes esta relación, es muy sencillo traducir esto a un modelo sistemático de soluciones e ir configurando matrices en donde vas colocando con mucha claridad cómo contribuye lo que tú vas a hacer a solucionar problemas concretos. Bueno, yo creo que un poco porque me gustaría oír preguntas, dejaría yo aquí esta presentación con algunas vicisitudes un poco por el tiempo que tardamos en arrancar y agradeciendo nuevamente la invitación y a ustedes su paciencia por escucharme. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta exposición por parte del doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Y antes de dar paso a los comentarios de nuestros participantes, me permito cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios adicionales. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta tercera sesión sobre el diseño de políticas públicas. Y también, por supuesto, agradecerle al doctor Rodolfo García del Castillo que haya aceptado amablemente esta invitación, doctor. Fíjese que en general el seminario afortunadamente ha generado mucha expectativa. El día de hoy, además de eso, pues la presencia de usted superó con creces lo que habíamos venido teniendo en términos de auditorio, por lo cual le apreciamos que nos esté acompañando y también apreciamos a toda la gente en los municipios y estados del país que nos están acompañando. Tenemos, doctor, pues gente de amigos y amigas de prácticamente todo el país, así de muy rápido para que nos dé tiempo a pedirle a mi compañera Leslie que nos lea 3 o 4 comentarios y preguntas que están en la pantalla de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Nuevo León, de Pasco, Estado de México, Choltempo, Tlaxcala, Ecatepec, México, Oaxaca, Puente de Ixtla, Morelos, Tlalmanalco, Zamora, Michoacán, de Nesa, Estado de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tecate, Baja California, Atlisco, Puebla, Tlaxcala, nos están acompañando nuestras autoridades estatales de Tlaxcala, de Gómez Palacio, Ciudad del Carmen, Campeche, Pátzcuaro, Michoacán,
Metepec y El Oro, ambos del Estado de México, León, Guanajuato y Guamuchil, Sinaloa, que nos está saludando en este momento, al igual que Tepic, Chilpancingo, Guerrero. Pues como ve, y todos ellos preocupados y preocupadas, doctor, por entender este modelo de trabajo que para nosotros se nos hace fundamental y que el día de hoy con el tema de decisión de políticas públicas, usted ha venido a presentar un tema por demás relevante. Hay 3 o 4 comentarios, Leslie, si nos ayudas, y regresamos con el doctor y para hacer también un comentario final. Y claro, con mucho gusto. Comienzo con nuestra participante Melina Torres, que nos comenta, es necesario fijar y delimitar una problemática y para eso es necesario hacer un muy buen diagnóstico, tanto cuantitativo como cualitativo, y no solo basarse en lo que se cree o se piensa que es un problema o su origen. Doctor, no sé si guste dar algún comentario. Por supuesto, se me hace una muy buena observación. Desafortunadamente, muchas veces terminamos por retomar algunas ideas que creímos buenas, ¿no? Hay un texto que utilizo mucho cuando hago prácticas con mis alumnos de maestría, doctorado e incluso licenciatura, que es un texto de Julio Franco Corso sobre cómo hacer y construir políticas públicas. Me gusta porque es un texto muy manual, ¿no? Muy tipo manual. Y algún día platicando justamente con Julio Franco, llegábamos a una serie de conclusiones bien interesantes. Veíamos un montón de experiencias que nos había tocado ver asesorando a gobiernos municipales, en donde se construyen cosas que no tienen ningún sentido. Solamente se construyen porque alguien influyó mucho en el alcalde y le dijo que era muy buena idea, ¿no? Y ahí tenemos, pues, a lo largo del país, un montón de construcciones abandonadas que no tienen después uso. Recuerdo mucho este faro en Otompe Blanco, que es un faro que costó millones, está ahí frente al mar, sin mayor uso, y como ese muchos a lo largo y ancho del país. Y tanto él como yo decíamos que ese es uno de los graves problemas. Si dejamos que nos lleve una falsa intuición o un conjunto de, entre comillas, consejeros que te dicen que podría ser buena idea hacer A o B, estamos cayendo en un riesgo gravísimo. Lo mejor es partir de mejores diagnósticos, más sólidos, saber realmente en dónde estamos parados, para entonces, como bien señalan, poder de ahí derivar políticas, programas, políticas y proyectos más sólidos. Muchas gracias, doctor. Continúo con nuestro participante Marco Hernández, que nos pregunta, además del árbol de problemas, análisis FODA, ¿qué otras herramientas o técnicas participativas recomienda para el análisis de la situación en una localidad, municipio o en una zona en concreto? Eh, a ver, todo, digamos, parte del tamaño, las dimensiones, las características y el tipo de problemática que enfrentas. Yo creo que aquí tenemos los herramientas que yo colocaba, que seleccioné, ya no me dio tanto el tiempo para eso, pero si aplicamos marco lógico, ODA, PESTEL y PBR, estamos del otro lado, porque prácticamente con esas herramientas podemos hacer muchas cosas y nos puede dar una panorámica muy clara, tanto del diagnóstico como de las potenciales soluciones. Pero en términos de trabajo comunitario hay muchas técnicas que funcionan muy bien. A mí me ha tocado ver varias en distintos estados del país para trabajar estos talleres participativos, para trabajar las dinámicas estratégicas para la generación de alternativas. Y ahí sí son como muchas herramientas concretitas, ¿no? Y depende, como lo decía, de la dimensión y las características del municipio. A veces modelos de participación, planeación participativa, planeación comunitaria son muy útiles. Talleres en los que utilizas herramientas sencillas en donde vas, por ejemplo, estos métodos tipo semáforo, vas marcando los problemas de acuerdo a verde, amarillo y rojo, cuáles son más urgentes, y después también vas marcando cuáles son las potenciales soluciones, le quedan muy claros a la gente y se puede rápidamente incorporar a esta solución de problemas. También hay dinámicas en las que se trabaja con los grupos particulares de planeación que ofrecen resultados bastante buenos. Creo que estos, los que pongo aquí, son los más útiles, pero ya en términos de herramientas muy, muy concretitas hay también un buen número de opciones que tienen que ver con eso, con ejercicios de planeación. Incluso por ahí después puedo dejar también alguna nota bibliográfica que les puede ayudar.
Muchas gracias, doctor. Nuestro participante Armando Víquez nos comenta, en el caso de los municipios con presencia indígena importante, ¿cuál es su recomendación respecto a aspectos importantes a considerar en relación con los tratados internacionales? Es otro caso. El caso de los municipios con presencia indígena hay que tener, si vieron en alguna de las láminas, colocaba en la parte de derechos humanos, pasó muy rápido, donde debería considerarse toda esta parte de la relación con los pueblos originarios. Es muy diferente trabajar con ellos. Implica mucho el respeto de su cosmovisión, la óptica de lo que es importante y la toma de decisiones. Hay ahora, y eso les va a parecer interesante, a ver, para todos. Generalmente nosotros partimos de modelos de decisión que privilegian la elección racional, la búsqueda de una solución óptima con modelos. Y como hemos avanzado tanto ahora que tenemos tanta tecnología, podemos, por ejemplo, antes construir escenarios era hasta artesanal, ahora con una máquina puedes hacer maravillas. Piensen, por ejemplo, solamente en problemas de tránsito. Antes, para determinar cómo se daban los problemas de tránsito y vialidad en un municipio, tenías que hacer encuestas origen-destino todo el tiempo. Hoy solamente con los datos libres que te deja el teléfono celular, con eso tienes flujos de movimiento todo el tiempo y puedes hacer modelos de simulación. Parece maravilloso, pero aquí viene la otra parte. En el caso de los municipios indígenas estás confrontándote a una realidad distinta y hay que entender que su toma de decisiones no necesariamente obedece a las lógicas de optimización y por tanto hay que respetar su cultura y la forma en la que funciona. De hecho, recordemos que del 2000 a la fecha, varios premios Nobel de Economía han ganado por trabajar la parte de la elección no racional, es decir, una elección no económica, sino basada en otros criterios. Yo recuerdo claramente, tengo 2 o 3 anécdotas muy claras, pero ahorita se me vino una a la mente de un problema de tierras con el municipio y límites que tenían con purépechas, justamente. El problema no era de llegar a una determinación del costo de la tierra y del pago de indemnizaciones. El problema era el valor simbólico que daban a ciertos lugares los pobladores indígenas. Y entonces había que plantear un tipo de solución diferente, no basada en el criterio de te voy a dar más dinero, sino te voy a permitir que conserves algunas partes, porque para ti tienen un valor simbólico mucho más. Y eso ya te colocó ante un panorama distinto. Diría que se pueden utilizar muchas de las herramientas que usamos, pero hay que darle un valor específico, mucho más pesado a esta clase de cosas. Muchísimas gracias, doctor. Continúo con nuestra participante Alexia López Uriarte, que nos pregunta, ¿nos podría comentar de algunas fuentes externas que podríamos consultar para conocer estadísticas que permitan solventar los diagnósticos? Sí, esta parte que dejé de los diagnósticos se las voy a dejar la presentación. Ahí están todas estas partes de los el conjunto de datos que tenemos, que son muy interesantes y que creo que ya te dan una panorámica muy buena. Yo diría que incluso si te das un buen clavado en estos datos, ya vas a tener información más que suficiente, ¿no? Para poder trabajar con mucha claridad tu diagnóstico. Y aquí viene la otra, algunos van a preguntar, pero es que resulta que en mi municipio hay datos que no corresponden y me faltan datos más actualizados. Solamente les digo algo. Recuerden que el valor del dato, no lo digo yo, lo dice Eugene Bardak en su famoso libro de los 8 pasos, debe ser acorde a qué valor va a dar ese dato para cambiar mi decisión. Es decir, si yo con el dato que tengo una aproximación muy clara de qué pasa en mi municipio, ¿para qué gasto en hacer una encuesta nueva, en gastar un montón de dinero en el diagnóstico y tardarme muchísimo tiempo para tener un dato que marginalmente me va a dar muy poco? Y entonces Bardak dice, cuando te enfrentes a eso, utiliza el dato que tienes y no te pongas a buscar datos mucho más sofisticados que te van a tomar tiempo y dinero y que te van a aportar poco a la decisión. Entonces, esas se las dejo ahí votando, ¿no? Ya solamente que el dato no exista y el problema verdaderamente sea inédito, pues entonces sí hay que hacer la tarea de recolectar el dato directamente de la fuente original, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor, por darle puntual respuesta a las inquietudes de nuestros participantes. Y antes de cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto para que dé paso a nuestro cierre, me permito recordarles que este es un seminario, por lo cual no se emiten constancias por sesión, sino una por el total de las horas que va a durar este seminario. Y con respecto a la presentación, la van a poder descargar mediante el correo electrónico con el cual hicieron su registro en nuestra plataforma Forma. Ahora sí, sin más, me permito cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez para que despida esta sesión. Adelante, por favor. Desde muchas gracias. Doctor, pues, caray, como siempre, el tiempo es nuestro verdugo. Y ahora, pues, con estas últimas reflexiones, me parece que ha sido muy importante complementar y también agradecer los comentarios y las preguntas que nos han hecho llegar amigos y amigas en el chat. Doctor, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por esta exposición. Los saludan incluso del Colegio Libre de Hidalgo, uno de sus alumnos del doctorado. Le aprecian también. Algo a lo que me sumo también, fue una exposición muy didáctica, doctor. Uno se pasa leyendo miles de cosas sobre políticas públicas, sobre el diagnóstico, sobre la definición del problema, y termina uno un poco más complicado que cuando entra. Y sin embargo, aquí esta sesión, en lo personal, me ha parecido de lo más didáctico, cosa que le apreciamos porque justamente, pues, es el propósito, amigas y amigas, de este seminario sobre políticas públicas, que seamos capaces de brindarles elementos, de brindarles herramientas para que junto con ustedes podamos entender y aplicar este modelo de trabajo, pues fundamentalmente para lo que aquí ha comentado el doctor Rodolfo García del Castillo, para abordar la problemática que en cada una de sus comunidades, cada uno de sus municipios existe, y que ustedes pues tengan la mejor solución de acuerdo a lo que ya nos ha comentado el doctor sobre qué significa esto de la mejor solución. Y la verdad es que celebro también este último punto sobre el mejor dato. A veces nos pasamos también la vida intentando hacer diagnósticos, doctor, y estamos llenos de diagnósticos, ¿no? Cuando, pues, siempre, bueno, dicen los clásicos que, pues, aquí siempre estamos tomando decisiones imperfectas, por el tiempo, por la información, por los recursos que tenemos a la mano, y como en ningún otro lado, pues en la administración pública, sea municipal, estatal o federal, pues siempre vamos contra reloj y siempre vamos contra la importante necesidad de atender justamente estas necesidades de la población para la cual estamos en estos lugares. Doctor, pues le apreciamos mucho que nos haya acompañado. También, como ya comentó mi compañera y como comentó el doctor, amigos y amigas, les haremos llegar en breve esta presentación que se suma a las dos anteriores que ustedes ya pudieron acompañarnos. Y también, por supuesto, los invitamos para que nos acompañen a la cuarta sesión que vamos a llevar a cabo dentro de 2 días, el día 20 de septiembre, a las 11 de la mañana, perdón, el 20 de septiembre a las 13 horas, con el tema de implementación de políticas públicas, y estaremos cerrando, bueno, ese día vamos a estar la Secretaría de Turismo con un caso práctico y un servidor para explicar esta parte conceptual, y luego estaremos cerrando con el Coneval, que como ya se ha mencionado aquí, pues es una de las grandes instituciones en materia de evaluación, y justamente abordará el tema de la evaluación de políticas públicas. Y doctor, ya le hicimos llegar una invitación, se la reiteramos para que nos acompañe en el último día, el día de las reflexiones finales, el día 25 de septiembre a las 11 de la mañana, para que pues los ponentes, los expertos que nos han venido acompañando, hagamos una última sesión donde podamos, pues, remarcar algunos aspectos que le hayan parecido relevantes, algunas consideraciones, y también algunas de las retroalimentaciones que, pues, hemos venido recibiendo en forma de preguntas, en forma de comentarios, y pues a todos ellos en buena medida ya acá por el momento le ha dado usted puntual respuesta, cosa que le reiteramos este aprecio. Y amigos, amigas, pues en verdad les agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que nos hayan acompañado el día de hoy a esta tercera sesión del Seminario de Políticas Públicas, hoy con el tema Diseño de Políticas Públicas, a cargo del doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Campus Azcapotzalco, Guam Azcapotzalco, y por supuesto a todo su equipo de trabajo que hicieron posible esta sesión. Doctor, pues le reiteramos nuestro aprecio. Gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo Muchas de la FED que hizo gracias. posible esta transmisión. Y por supuesto a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron, le reiteramos este aprecio y les invitamos para que nos acompañen a la siguiente. Doctor, muchas gracias nuevamente. Un último mensaje. Muchísimas gracias al INAFED, pero también me siento muy contento, digamos, de ver varias caras conocidas y sobre todo de que el tema llamara tanto la atención. Un saludo muy caluroso a todos los que me ven en diferentes partes del país y espero que nos encontremos pronto en la virtualidad o en la realidad. Pues muchas gracias a ustedes nuevamente, doctor, y gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Que tengan buena tarde.